Bienvenidos a su asignatura Introducción a la Filosofía. Los juicios. Lógica. ¿Qué es el juicio? Juicio es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a otra. El juicio es un pensamiento que se expresa simplemente en un enunciado en indicativo, es decir, en un enunciado que indica cómo es algo a través de una afirmación y negación, y por lo tanto se puede evaluar su verdad o falsedad. De una manera más tradicional ha sido definido el juicio como la representación mental de un objeto afirmando o negando algo de él. Consecuentemente, el juicio es la vinculación de dos o más conceptos a través de un verbo. Se ha considerado al juicio como la operación más importante de la mente, ya que relaciona las ideas, afirmando o negando al nexo entre ellas y propicia que posteriormente se dé el raciocinio o razonamiento. Podemos distinguir que los elementos que constituyen al juicio son: sujeto, es el concepto del objeto del juicio, es decir, es la persona u objeto de quien se asevera en el juicio. Viene a ser el objeto de quien se afirma algo. Predicado, es el concepto que se aplica al sujeto, es decir, lo que se afirma o niega acerca del sujeto. Cópula, es la que nos va a indicar la relación afirmativa o negativa entre el concepto sujeto y el concepto predicado. En lógica se usa preferentemente el verbo ser. Ejemplos de los juicios. El todo no es más que la suma de sus partes. Juicio verdadero. Todos los ángulos rectos son idénticos entre sí. Juicio verdadero. Un fragmento de una piedra es más grande que la piedra completa. Juicio falso. Entre las características del juicio, pueden ser universales o particulares. Los juicios se pueden clasificar en universal, afirmativos, negativos, particulares afirmativos y negativos. Forma parte del silogismo, ya que es un razonamiento en donde se deduce una conclusión partiendo de dos juicios. Se basa también del cuadro de oposición. Es la segunda forma mental. Incluye al sujeto, verbo y predicado. El juicio en sí, la unión de dos o más ideas por medio de una cópula. Entre los filósofos que hablaron sobre el juicio está Aristóteles y Kant. Aristóteles. En lógica aristotélica, el juicio de términos se concibe con una relación de dos términos como atribución de un predicado a un sujeto, concebidos estos como conceptos que se unen en la afirmación y se separan en la negación. Kant, el juicio estético será el que se nos apoye para decidir por medio del gusto y de nuestra facultad de conocer conforme a una regla, pero no conforme a conceptos. Un filósofo español llamado Francisco Suárez creía que las ideas captaban la esencia de las cosas y que éstas eran captadas por simple aprehensión. Consecuentemente, aquel jesuita llegó a la conclusión de que la simple aprehensión no era capaz de reflejar la relación que había entre una idea y otra. En conclusión, el juicio es la principal de las formas lógicas, es la unidad de conocimiento. Dada la naturaleza de la mente humana, el hombre aprende primero relaciones entre objetos mismos. Tan pronto como percibimos un objeto, elaboramos un juicio de la forma X existente que no permite la posterior elaboración del concepto de X. El juicio lógico no es una mera asociación de ideas, sino que se trata de varias ideas que adquieren una unidad especial por medio de la cópula o de la función copulativa de un verbo. Muchas gracias, espero y hayan disfrutado del contenido.